Bendecidos hermanos sean cada uno de ustedes. Es un gozo para mí nuevamente poder llegar a ustedes a través de estos medios. A la distancia, un abrazo, bendiciones a su vida, a todo lo que emprendan de parte de la Iglesia Comunidades de Formación Bíblica San Pedro Zacatepeques. Hermanos, esta noche queremos compartir con ustedes una palabra hermosa. Queremos ir al libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 15. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 15, dice de la siguiente manera: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo en este versículo 15, hermanos, en primer lugar nos dice una advertencia muy importante: tenga cuidado de cómo vive. Creemos que un remedio importante en nuestra vida es el tener cuidado y la precaución, y el apóstol dice: tenga cuidado de cómo vive. Hermanos, creo que es importante tomar las precauciones, cuidar, hermanos, nuestra forma de vivir. Y esto no es un consejo, sino es una advertencia del apóstol Pablo. Tengan cuidado de cómo viven. Para nosotros debe quedar claro que el apóstol nos advierte a que nosotros tenemos que ser precavidos en la forma. Y dice: no vivan como necios, sino como sabios. Dos opciones que la palabra nos presenta: vivir como necios y vivir como sabios. Creo que es importante analizar este versículo que nos trae tan grande profundidad y que es de mucha importancia, sobre todo, hermanos, porque estamos, como dice el verso 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días. Está por demás explicarles a ustedes los tiempos que vivimos, porque definitivamente esto no ha sido algo que nos haya gustado, algo que nos agrade, el pasar este proceso, esta cuarentena, este tiempo, el no tener la libertad, la forma de vida que antes teníamos, que sí, de veras la extrañamos. Pero el apóstol Pablo nos dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Bien, obviamente para la iglesia no es que esto no aplique, pero la iglesia entendida en la palabra del Señor sabe que todas las cosas ayudan a bien. Partiendo de este principio, hermanos, nosotros queremos analizar un poquito de cómo vive un necio y cómo vive un sabio. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 1 y versículo 22, el libro de Proverbios dice algo: simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Claro, a la palabra del Señor uno puede entender que el necio es una persona que está enamorada de su propia ignorancia. Como lo podemos ver, despreciando, odiando el conocimiento. Por eso dice la palabra: burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiará el saber? Mire,
¿quién es una persona necia? ¿Cómo podemos entender que es un necio? El necio tiene no cualidades, sino características. Y el necio es una persona que insiste, escuche usted, en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello su total ignorancia. El necio dice, ¿hasta cuándo odiará el saber? Una de las primeras características es que entendemos que el necio es una persona que se caracteriza por despreciar o por odiar el conocimiento. Miren, es un tiempo de veras que estamos viviendo. Sé que a pesar de las complicaciones, la iglesia tiene todas las ventajas porque el Señor está con nosotros. Pero un necio, dice la Biblia, ¿hasta cuándo vas a insistir en tu ignorancia? Es un cuestionamiento. Y si leemos Proverbios capítulo 17, verso 24, oiga cómo dice: los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Quiere decir que el necio, como usted lo puede leer conmigo, dice que los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Quiere decir que el necio es una persona que no tiene visión, que no tiene propósito y que no tiene un objetivo real en su vida. Miren, el necio no puede ver más allá. Por eso dice, los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Va de un lado para otro, o sea, no tienen rumbo, no tienen establecido un propósito en su vida. El necio, como dijimos, no tiene un objetivo real en su vida. Mire, vamos 2 puntos. Importante, yo no quisiera tardarme mucho en el aspecto del necio, pero es importante. No vaya a ser que en algún momento nosotros estemos llevando una vida de necios. Cuando nosotros vagamos, como dice la palabra, el ojo del necio vaga, o sea, no tiene. ¿Por qué el ojo? Porque el ojo es significado de visión. El ojo no tiene visión. El necio solo vive el presente, no tiene, hermanos, un objetivo de vida. Qué importante entender esto. Y dice el versículo 20 del capítulo 21 de Proverbios es muy amplio. Oiga cómo dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Hace un rato decíamos en el capítulo que leí, en el 17:24, que el necio no tenía visión. Ahora esto dice que el necio no hace planes para el futuro. El necio consume todo lo que llega a sus manos. Oiga cómo dice: un sabio tiene riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. O sea, el necio no tiene planes para el futuro. Mire, qué importante es, como sabios, tener planes para el futuro. Pero obviamente nuestros planes están apegados, están unidos a un propósito eterno. Pero tenemos planes. La Biblia dice: los necios gastan todo lo que consiguen. Un necio no prevé, un necio no piensa en el mañana, solo piensa en que si algo llegó a sus manos, él se lo va a gastar y no le importa que ese dinero no sea de él o que esos recursos estén comprometidos, tenga compromisos, tenga deudas, tenga responsabilidades. Miren cómo estamos entendiendo el necio. Y dice en el capítulo 10 y versículo 1 de Proverbios. Vamos a leer un poquito de Proverbios, porque los Proverbios nos da pautas, nos da luces de cómo
de cómo vive un necio o cómo piensa un necio. Oiga cómo dice el capítulo 10 de Proverbios y verso 1. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Un necio lo que provoca en la vida de la familia es dolor y sufrimiento. Pero un sabio, dice, trae alegría a su padre, a su madre, a su familia. Pero el insensato, oiga, el insensato lo único que trae es dolor y sufrimiento. Mire, los sinónimos que uno encuentra en un diccionario acerca de un necio son palabras muy fuertes. Hasta leerlas es un poco fuerte, pero me gustaría, por ejemplo, mire, un necio, uno de sus sinónimos es un tonto. Es una persona, el apóstol Pablo, cuando en Gálatas les habla, le dice, oh Gálatas, insensatos. Otra traducción dice, oh Gálatas, estúpidos. El necio es un insensato. El necio carece de inteligencia. Hermanos, el necio es una persona que verdaderamente no reacciona, y por eso la palabra dice, no viva como necios, viva como sabios. Vea lo que el necio provoca. Dice en el capítulo 10 y verso 23, dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Una característica del necio es que el necio, una de sus, no podemos decir cualidades, creo que la palabra correcta es, perdón que redunde, es una característica de él, es que él, su vida está marcada por la maldad. Así es. Como dice otra traducción, a él le divierte la maldad. Él se deleita. Pero para un sabio, oiga esto, y la sabiduría dice, y para un sabio le da placer vivir entendidamente. Perdonen tal vez un poquito aburrida esta primera parte para algunos, porque gracias a Dios yo creo que usted es una persona sabia, entendida, pero podemos entender cómo se manifiesta la necedad en la vida de una persona. Dice en el capítulo 15, oiga, 15 y versículo 2, dice, la gente escucha con gusto a los sabios, pero los necios dicen tonterías a torrentes. Ellos solo exponen su opinión, una opinión sin sentido. Esta traducción, escuche cómo dice la palabra de Dios para todos, la gente escucha con gusto a los sabios, pero a los brutos dice tonterías a torrentes. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios realmente hace la equivalencia, nos deja bien claro cómo vive un necio. Dice tonterías. Usted puede distinguir a un necio porque solo habla por hablar, sin importar lo que diga, sus palabras no edifican. Pero como dice este mismo versículo, usted puede ir viendo a la par que la gente escucha con gusto a un sabio. Qué importante ver cómo vive un sabio el día de hoy. Bien, voy a dejar por un lado al necio, ¿verdad? Porque yo sé que les estoy hablando a personas entendidas. Mire, ¿cuál es el sinónimo de un sabio? Un sabio es una persona lista, escuche, es una persona culta, es una persona que es inteligente. Hermanos, la fe, oigan esto, la fe no pelea con la inteligencia.
El ser creyentes no significa que nosotros estemos peleados con la inteligencia. Si regresamos al capítulo 5 del libro de Efesios y al versículo 15, dice: tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Mire, qué importante el verso 16, dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mire, yo he visto en esta situación que la tierra está atravesando cómo había gente que estaba en cierta posición en todos sentidos, estaba muy bien, pero que con esta situación ha sido gente que ahora los vemos en una situación deplorable. Pero hemos visto cómo la necesidad, cómo la adversidad ha sacado lo que hay en el interior de las personas. Hoy se usa mucho la palabra emprendedor. Hay mucha gente que dice: en esta pandemia mi vida ha cambiado. Me decía una persona hace unos días: mire, yo bendigo a Dios porque en esta situación mi vida ha cambiado. Y no me cabe la menor duda de que los hijos de Dios en esta situación, no que seamos aprovechados, pero debemos entender que tenemos la oportunidad, si vivimos sabiamente, escuche usted, de sacarle provecho, de aprovechar esta oportunidad en estos tiempos difíciles. La iglesia no tiene límites. La iglesia, obviamente, si es una iglesia, si el hombre es entendido, vive con sabiduría, el hombre puede encontrar en estos días malos o difíciles, en este cronos, el hombre puede encontrar, como dice la palabra, oportunidad y sacarle provecho a estos días malos. Yo creo que esta es una reflexión muy importante a nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como necios, cometiendo los mismos errores, tomando posturas o ideas equivocadas, como dijimos al inicio, o aferrados a que esto funcionaba? No hemos entendido que las cosas han cambiado, pero la palabra dice: saque el provecho de cada oportunidad en estos días. Quiero leer otra traducción, dice: esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad, escuche, para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Obviamente esto es para la iglesia. Hoy nosotros, miren hermanos, en medio de tanta oscuridad, hoy la iglesia debe de brillar. Hoy la iglesia tiene y debe aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Miren hermanos, hoy de veras, yo sé que usted y yo podemos aprovechar este tiempo en silencio, en el mover de Dios. Podemos claramente hacer el bien. Yo quiero desafiarlo a usted hoy porque creo que es un tiempo maravilloso que la iglesia no puede dejar pasar esta oportunidad. Tal vez usted no tenga las oportunidades, tal vez usted crea que no tiene los medios para hablar y para predicar al Señor, pero déjeme decirle que sí tenemos la oportunidad. Sí, tal vez no lo puede hacer a través de redes, pero sí lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer testificando, lo puede hacer orando por teléfono, bendiciendo la vida de alguien, exhortando, animando, porque
Miren, hoy todo el mundo, todos los días habla. Y al final de la noche dice, ¿y cuántos casos hubieron hoy? Ya no hablamos de qué hizo Dios en nuestra vida, de cómo se manifestó el poder de Dios en nosotros, sino esperamos malas noticias. Pero yo, de veras, en el nombre del Señor hoy le traigo una buena noticia. Usted tiene la oportunidad de sacarle el provecho a estos días malos. Pero estos días malos parece que nos están exprimiendo o están acabando con el ánimo, con la vida de las personas. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, podemos, mire, sacarle el mayor provecho a esta situación. Yo no quisiera que usted este tiempo lo afectara, al contrario. Esta palabra creo que es clara, ¿no? Esto no es crisis, hoy hay una oportunidad para la iglesia. Usted puede hablar del Señor, usted puede predicar, puede testificar, usted, mire, yo sé que mucha gente que pueda oírnos, alguno tal vez perdió un negocio importante, tal vez perdió el trabajo, tal vez su situación pareciera que no está bien. Yo quiero decirle que hoy usted y yo tenemos una oportunidad grande en el Señor. Tenemos una oportunidad y sé que hay mucha gente que de la crisis hoy son empresarios. Después de esta situación hay gente sabia que se va a levantar de la nada y muchos que estaban en una posición importante pueden caer porque no han entendido que este es un tiempo importante. Pero sobre todo, yo no hablo de hacer dinero, hablo de hacer el propósito de Dios. Hermanos, este es el tiempo en que usted y yo podemos hablar con claridad del reino de los cielos. De alguna u otra forma, usted tiene los medios, usted y yo podemos hacerlos. Y dice el verso 17, oiga cómo dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Lo dije al inicio, la fe no pelea con la inteligencia. La iglesia mire, Dios nos dio habilidades, Dios nos dio talentos, Dios nos dio capacidades sobrenaturales y talentos naturales. Pero dice el Señor, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hermanos, creo que a veces hemos entendido mal la fe. Entendemos mal la fe porque creemos que ya no podemos pensar. No, al contrario. Dios dice, no actúes sin pensar. O sea, esa capacidad de entendimiento y de razonar, esto es un regalo, es un don de Dios. Es un talento que Dios nos dio. Esa inteligencia, escuche, eso es un don de Dios. Eso vino de Dios. Esto tal vez no fuiste a la escuela, no llegaste, no te graduaste en la universidad. No tengo idea de en qué etapa pudiesen habernos quedado. Pero cuando hay la sabiduría de Dios, dice, nosotros actuamos pensando. Dice la Biblia, más bien procuren, oigan esto, entender lo que el Señor quiere que hagan. Hoy la iglesia insistimos. ¿Por qué insistimos? Porque nuestro mayor enemigo hoy es la ignorancia. No sé en qué va a parar esto, en qué va a terminar. Nosotros sí sabemos que nuestra vida tiene un propósito y que nuestra vida van a terminar en el propósito de Dios.
que lo que Dios ha comenzado en nosotros, Dios obviamente lo va a llevar a un feliz término. ¿Sí? Entonces, yo debo vivir hoy pensando, procurando entender la voluntad de Dios en mi vida. Hermanos, es una oportunidad maravillosa. Como dice la palabra, aprovechando cada oportunidad. Mire, hay mucha necesidad del Señor afuera. Aprovechemos la oportunidad. Tenemos que aprovecharla. Este es el momento en que la exposición del reino, obviamente respaldado por nuestra vida, es importante. Es importante y no importa que pareciera que los tiempos son difíciles, nosotros vivimos en ese propósito eterno de Dios y obviamente Dios está con nosotros. Veamos, cuando la Biblia dice que debemos de aprovechar cada oportunidad, es porque Dios nos da oportunidades, hermano. Dios nos da talentos, Dios nos da capacidades. La gente cree que una oportunidad es un loteriazo en su vida. No, esa oportunidad que Dios te la da, Dios es creativo, te da creatividad, te da entendimiento, nos da la facilidad y las oportunidades en la vida. Y nosotros debemos aprovechar. Miren, cuando hablamos, oiga esto, de sabiduría, cuando hablamos de una persona sabia, de una persona entendida, definitivamente no estamos hablando de una persona con sentido de genialidad o de un alto grado académico, sino estamos hablando de una persona, oigan esto qué hermoso, que tiene la capacidad o la habilidad de aplicar la sabiduría a su vida. No hablamos de genios, no hablamos de premio Nobel, sino hablamos de gente entendida. Mire, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3 y verso 10, me gustó ese extracto de 1 Corintios capítulo 3 verso 10, cuando él dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Oiga, mire, él tenía la habilidad de ser un experto en construcción. Era un hombre hábil, dice. Mire, es importante hoy entender que cuando hablamos de sabiduría, podemos hablar de una sabiduría práctica. El apóstol dice, yo eché los cimientos como un experto. Hay una traducción que dice, como un hábil constructor. Hermanos, Dios a usted y a mí, dice la palabra, que dio dones a los hombres. Dios a usted le dio sabiduría, a usted le dio la capacidad. Es más, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dios nos dio cualidades muy especiales. Tenemos el talento y tenemos la capacidad. Tenemos esa sabiduría que viene de Dios para que en tiempos de adversidad nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mire, el apóstol Pablo nos relata en el capítulo 6 que habían conflictos en la iglesia de Corintios, 1 Corintios 6. Y en el versículo 2 dice, porque tenían problemas, asuntos entre ellos, entre creyentes, habían pleitos, y les dice, ¿no se dan cuenta? Escuche usted verso 2, de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces, oiga esto, de resolver esas pequeñas
cuestiones entre ustedes. Tenían problemas y le dicen, mire, un día vamos a juzgar a los ángeles, pero no puedo creer, no percibo que ustedes no puedan resolver esas, oiga, ¿cómo le dice? Pequeñas cuestiones entre ustedes. No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles. Así que deberían, oiga esto, lea conmigo, deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Hermanos, es muy fuerte lo que el apóstol le dice a los corintios. Mire, ¿cómo es posible que ustedes no puedan resolver sus problemas pequeños, cuestiones, asuntos de la vida, cosas triviales? Pero si un día ustedes van a juzgar a los ángeles, ¿no se están dando cuenta que un día les va a tocar que juzgar ángeles y ahora no pueden resolver un problema? Tienen que ir a buscar un juez, tienen que resolverlo entre a nivel de juzgados, buscar el apoyo de hombres sin sabiduría y sin conocimiento de Dios. Dice, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Hermanos, es muy fuerte lo que el apóstol Pablo dice. Ustedes podrían van a juzgar ángeles, perdón. ¿Cómo es posible que no puedan resolver las cosas de la vida? Mire, ¿cuántos hermanos nuestros entrampados en problemas tan pequeños, tan sencillos de la vida, y un día anhelan juzgar ángeles? A eso se le llama una sabiduría práctica. ¿Sí? Esto es, dice el verso 4, si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Es muy fuerte lo que el apóstol Pablo nos dice en esta noche, hermano. El apóstol Pablo dice, ¿por qué tienen que ir a buscar jueces? Oiga esto, que no son respetados por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Será que no hay nadie en la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Mire, hermanos, en esta situación de crisis, yo creo que es importante la manifestación de los hijos de Dios ante tales situaciones. ¿Cree usted que en la iglesia no hay hombres con suficiente sabiduría del Espíritu para tomar decisiones importantes en nuestra nación, en nuestra sociedad, en el mundo entero, ante esto que hoy ocurre? Sí lo hay. Empiece por tomar las decisiones sabias y correctas en su casa. Mire, hermanos, hoy me llamó la atención algo. Yo necesitaba comprar una cuestión en una tienda de electrodomésticos, pero me llamó la atención de que estaba llena la tienda. Parecía fin de año y la gente compraba aparatos electrónicos y decía yo, ¿cómo en esta situación hay gente comprando televisores enormes? ¿Será que es tiempo de entretenimiento? ¿Es tiempo de encerrarnos e ignorar lo que hoy estamos viviendo y que otros decidan por nosotros? ¿O nosotros hoy tenemos esa capacidad que viene de Dios?
Yo creo que la iglesia tiene la capacidad. Oiga, ¿cómo el Señor menosprecia la sabiduría humana? Dice que Dios la dejó como loca. Y aquí dice, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Y yo no me refiero al sistema de justicia pero de Guatemala. Pero dice el apóstol, digo esto para que se avergüencen. O sea, no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas. Hermanos, yo creo que habemos hombres que Dios nos usa para tomar decisiones importantes hoy en esta nación. No me cabe la menor duda, el Señor está en nosotros hoy. Tenemos una sabiduría, por eso dice el Señor, no vivan como esos insensatos, estos que no tienen dirección, estos que solo producen sufrimiento, que solo traen problemas a los hogares, a la nación, son una carga, estos que están enamorados de su propia ignorancia, que desprecian mi conocimiento. La palabra dice, mi pueblo muere por ignorancia. Hoy la iglesia, una iglesia entendida, una iglesia que vive en la sabiduría es Cristo. Una iglesia que vive en Cristo, una iglesia que permanece en el Señor, una iglesia que entiende esta palabra. Hermanos, yo creo que la iglesia tiene suficiente sabiduría para sacar adelante a esta nación y al mundo de la crisis. Necesitamos estar unidos en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo entendimiento de la verdad para poder tomar las decisiones correctas. No podemos sucumbir, no podemos desalentarnos, desanimarnos, no podemos, como dice el apóstol Pablo, seguir la corriente del mundo. Más bien, nosotros nos transformamos por la renovación de nuestra mente. Yo quiero invitarlo, hermano, esta noche a que usted reflexione acerca de esta palabra. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 5, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganle de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Hermanos, qué mejor tiempo, mejor escenario para la iglesia, para lanzar las redes, para exponer con claridad, ¿sí? Fuera ajenos al sistema religioso, el reino de Dios. Hermanos, nosotros fuimos trasladados de un reino de oscuridad a un reino de luz. Es importante que ese reino se vea en nuestras vidas. Debe reflejarse, hermano. Hoy usted tenemos esa sabiduría del Señor. Así que hermanos, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, vivimos como hombres sabios, entendidos, aprovechando el tiempo, la oportunidad. Hermanos, quiero para terminar recordarle algo. El tiempo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Posiblemente hayamos desperdiciado tiempo, pero ¿cómo lo vamos a redimir? Haciendo un esfuerzo extraordinario, haciendo un esfuerzo en nuestra vida por aprovechar hoy el tiempo que Dios nos da. El tiempo es vida, es un regalo que Dios nos ha dado. Así que redimamos el tiempo, aprovechémoslo. No importa lo que esté ocurriendo hoy, la iglesia del Señor tiene una oportunidad gloriosa, hermano. El que no estemos reunidos, el que no podamos venir a reunirnos en un lugar, en cuatro paredes, no significa que hoy la iglesia no esté activa. La iglesia está activa.
como se lo dije el otro día, el que usted tal vez no tenga acceso a las redes o eso, no significa que usted no pueda hacer la obra de Dios. Usted puede y debe hacer lo que Dios ha preparado, aquellas obras que ha preparado desde antemano para que usted se ocupe en ellas. Bien, hermanos, esta noche agradezco al Señor la oportunidad de exhortarlo a usted a que juntos aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. El reino es nuestra prioridad. Todo lo demás viene como una añadidura. El reino es el reino y es lo más importante en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor esta noche. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias esta noche por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder exponer tu palabra. Señor, aquellos hermanos que nos escuchan a la distancia, de veras, Señor, sean bendecidos en Cristo Jesús. Señor, esta palabra debe cambiar nuestra manera de pensar. Señor, aquí estamos. Perdona si nos hemos acomodado, si no hemos aprovechado el tiempo, si tal vez hemos vivido como insensatos. Con la ayuda de tu Espíritu, debemos vivir como hombres sabios, aprovechando el tiempo sin poner nuestra mirada en las adversidades que están enfrente. Porque es más grande, más poderoso el que está en nosotros hoy. El Señor está con nosotros. Bendecimos a nuestra nación, a nuestros gobernantes, Señor, para que tomen las mejores decisiones, Señor, en favor de esta nación y de los hijos tuyos que vivimos en esta tierra preciosa. Gracias, Señor. La vida de tus hijos sea guardada, Señor, sea cada uno en su casa entendido en esta maravillosa palabra. Hombres sabios, habilidosos, expertos, hombres con sabiduría práctica, Señor, sacando adelante sus familias, sus empresas, esta nación, porque somos tus hijos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos, amados hermanos, con toda bendición.